Muy buenos días, Juan Monteverde, Jorge Fontevecchia te saluda. Recién hablábamos con un politicólogo de la Universidad de Itela que él decía que esto de Fernández a los fines electorales va a pasar y que lo que va a contar en las elecciones del año próximo es el resultado de la economía, de ver si el actual presidente Javier Milei logra contener la inflación, reduce la recesión. Y si así fuera, si así no fuera, no importa los escándalos de Alberto Fernández u otros que sucediesen, la gente va a votar en contra de él. Vos paralelamente hablaste de una necesidad de renovación generacional. Si crees que lo de Alberto Fernández es un punto de inflexión, como fueron los bolsos de López, que da vuelta a la página de una generación completa del PJ. Mira, bueno, buenos días, Jorge, gracias por llamar. A ver, yo creo que las cosas que suceden tienen un impacto y depende también de nosotros si esos son puntos de inflexión y generan algún cambio. Tranquilamente esto puede pasar como una noticia más y que la rueda siga girando, pero creo que el problema que nos trajo hasta acá es que siempre la rueda sigue girando y nunca hacemos transformaciones de fondo. Por eso este intento de escribir y sistematizar algunas sensaciones que intentan salir del shock, de la bronca, de la tristeza, que estamos muchos y que hay mucha gente en esa misma situación que de buena fe acompañó un proyecto, algunos muy convencidos, otros porque era lo menos malo, y realmente se ven traicionados. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer acá es entender que esto no es un hecho más, que esto no se soluciona haciendo un costado a Alberto Fernández, que ya estaba en un costado, es decir, que esto no es un problema de personas. Digo, si hay algo que nos enseñó el feminismo en los últimos años es esto de que la violencia de género no es un problema de monstruos, no es un problema de gente mala, que el problema es una cultura machista que sustenta estas prácticas. Y yo creo que en la política pasa lo mismo. Esto no es un problema de violencia de género en la cúspide del poder. Esto es un problema de cultura política. Nosotros tenemos una cultura política en Argentina que hegemónicamente y transversalmente a distintos partidos es verticalista, machista, clasista y porteña. Entonces, esa cultura política es el caldo de cultivo para que sucedan cosas como esta. Entonces, si nosotros no nos encargamos en esta crisis total, que decíamos fue una derrota electoral, fue una derrota política, pero también es una derrota moral, si no nos encargamos de hacer las transformaciones estructurales de esa cultura, mañana va a volver a pasar lo mismo con otros personajes, con otra situación, pero en esencia el problema va a estar ahí. Por eso estas cosas tienen que servir para algo y no dar vueltas simplemente la página. Esto no es un problema solamente de cambiar dirigentes, hay que cambiar una cultura política y prácticas que están absolutamente naturalizadas. ¿Percibiste, Juan, una intención de Cristina Kirchner y personas cercanas a Cristina Kirchner a convertir en una especie de chivo expiatorio monstruoso a Alberto Fernández para justificar la distancia que ella tuvo en estos 4 años con el gobierno? A ver, yo creo que de alguna forma todos es más tranquilizador decir que la culpa es de una sola persona. Y nunca la culpa es de una sola persona, porque esa es la forma de sacarse el problema de encima y no revisar las cosas que se hicieron mal, no revisar cómo todos de alguna u otra forma sostenemos o ayudamos a sostener esa cultura política. Por eso digo, lo que hay que hacer acá es, por un lado, creer más que nunca en nuestras ideas, digo, no porque las causas sean manchadas por gente indigna que no está a la altura de las banderas, no sirven las banderas, tenemos que creer más que nunca en el feminismo, en la igualdad, en la justicia social. Ahora, tenemos que revisar profundamente nuestras prácticas, porque todo esto se basa en silencios cómplices que están en el día a día. Entonces, creo que por eso la esperanza es que una nueva generación política pueda hacerse cargo de estas cosas, pero lo que primero hay que hacerla es discutirlas, no ponerla abajo de la alfombra, no buscar un chivo expiatorio. Y nosotros veníamos ya antes de este hecho señalando de que lo que tuvimos no fue una derrota electoral, sino una derrota política por las cosas que estaban en juego. Veníamos discutiendo incluso con otros dirigentes que nosotros no estábamos de acuerdo con esta idea de que Argentina de la noche a la mañana se fue a dormir progresista y se levantó libertaria, y que la sociedad se derechizó de la noche a la mañana, que lo que hay en realidad es una crisis de representación política, porque si tenemos un diagnóstico de esas características, entonces la culpa no es de la sociedad que se derechizó, sino de la política que no estuvo a la altura y tiene que cambiar. Bueno, este hecho
viene a reafirmar esa hipótesis, que lo que hay es una crisis de un paradigma que está putrefacto. Entonces, es fundamental qué tipo de diagnósticos hacemos para ver qué herramientas construimos y en el futuro no volver a cometer los mismos errores. Por eso para nosotros es muy importante hoy que todo el campo crítico, como nosotros nos gusta decir, que dice Rita Segato, sería del campo crítico y no el campo popular, la izquierda, el peronismo, digamos, todos los que queremos de alguna u otra forma cambiar las cosas, que no nos gustan como están y que creemos que se pueden cambiar. Bueno, creo que el campo crítico se tiene que dar un debate muy profundo para ver cómo llegamos hasta acá, para ver cómo llegamos, y yo creo que es tocar fondo. Digo, tener un presidente que se reivindica anarcocapitalista y que más de la mitad de la gente lo haya votado, y a su vez que el presidente que se fue, que levantaba las banderas que levantamos nosotros, termine de esta manera, es tocar fondo. Bueno, si tocar fondo no nos hace cambiar, y va a ser difícil encontrar resultados de otra manera. Bueno, aquí Elizabeth Pejer quiere hacerte preguntas. Sí, Juan, buenos días. No, siguiendo la línea de lo que estabas diciendo, digo, cómo se reconstruye un poco, no solamente el peronismo, sino en el campo popular, el progresismo. Digo, tocás fondo y a partir de tocar fondo, ¿qué? ¿Cómo? Mirá, creo que lo primero es ser sinceros con nosotros mismos. Y cuando decimos que hay que terminar con... Se nos fue. Hola. En la nota es con esta idea de la exculpación por comparación, ¿no? De decir, bueno, ustedes tuvieron un presidente golpeador, entonces del otro lado se responde, pero ustedes visitan genocidas. Aparecen casos de corrupción, pero Macri hizo su fortuna en base a negocio con el Estado. Digo, esa idea de que la maldad de los otros nos hace buenos, bueno, hay que tener, nosotros tenemos que ser como tenemos que ser, independientemente de cómo sean los otros. Por eso poner la idea de la moral, y no de la moralina, no del honestismo, digo, pero cualquier grupo dirigente, para poder aspirar a conducir los destinos de una sociedad, tiene que tener una legitimidad moral de cuáles son los horizontes que plantea, qué tipo de sociedad queremos construir, y tiene que haber una relación entre esa sociedad que uno propone y cómo vive hoy en el presente. Nadie nos va a creer en un mañana distinto que no seamos capaces de mostrar en nuestras prácticas de hoy. Nuestras prácticas de hoy son desde las políticas que impulsamos en los lugares que estamos hasta la forma en la que vivimos. Tiene que haber una correlación entre eso, porque si no, pasamos de la hipocresía, de la situación que vivimos, a levantar determinados valores y vivir con otros, al cinismo absoluto que representa Milei, donde no hay ningún valor. Entonces, el cinismo siempre le va a terminar ganando a la hipocresía. Entonces, creo que es momento para dejarnos de conformar con los proyectos que nos quisieron hacer creer que eran los únicos posibles y empezar a construir los proyectos que realmente queremos, con las propuestas de los problemas que hoy sufre nuestro pueblo, con los dirigentes que nos merecemos y no con los menos malos que supuestamente ganan elecciones. La verdad que hay, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, un montón de dirigentes que a lo mejor no son diputados, no son gobernadores, pero están en sus clubes de barrio, en las vecinales, en los movimientos sociales, que tienen valores mucho más grandes e importantes, y una práctica mucho más grande que la realpolitik, que hoy está en decadencia. Bueno, tenemos que juntarnos todos aquellos que creemos que la política no es una profesión ni una carrera individual, sino que es realmente una voluntad y una forma de vida. Hay un reservo en nuestro pueblo que puede hacerlo, pero para eso hay que cortar con determinada lógica y con determinadas prácticas instaladas. Yo estoy absolutamente seguro que esta nueva generación, que no es solamente una cuestión de edad, sino que creo que es una cuestión de prácticas, de origen, puede construir una alternativa distinta en Argentina. Pero lo primero que tenemos que hacer es terminar con la hipocresía, terminar con el cinismo, y estos momentos donde hay que animarse a decir otras cosas, no porque uno la tenga clara y tenga la posta, pero hay que animarse a debatir a fondo, cuestionar, insisto, profundamente lo que hacemos todos los días, porque creo que es la única manera de salir adelante. Muy interesante como siempre, Juan. Te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Acabamos de hablar con el dirigente rosarino Juan Monteverde.